pasando en los Yungas? ¿Qué está pasando con Adepcoca? ¿Qué pasó con los últimos enfrentamientos? Está con nosotros el viceministro Alfredo Rada en nuestro estudio. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Igualmente, Priscila, y muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el análisis que hace el gobierno de lo que ha estado pasando en Adepcoca, este enfrentamiento en Trinidad Pampa? Bueno, son cosas que se vienen denunciando hace bastante tiempo. Ya el año 2017 hubo denuncias indicando que había grupos de choque organizados por alguna gente adherente a Adepcoca. Debemos decir que no es el tema la observación a una organización como es Adepcoca, que tiene su personería jurídica, tiene sus motivos de existir, reivindicativos, gremiales, eso se respeta. Pero creemos que con la conducción que ha tenido el señor Franklin Gutiérrez, que además le respalda como su segundo en Adepcoca el señor Sergio Pampa, en el último tiempo se han agudizado las contradicciones orgánicas, gente que respalda a Gutiérrez y gente que cuestiona la conducción de Gutiérrez. Y los cuestionamientos vienen fundamentalmente por lo que es el manejo económico. Es una organización Adepcoca que recauda algo así como 700.000 bolivianos al mes, resultado de la comercialización de la hoja de coca. Pero también dentro de esto hay irregularidades que se han observado. Recordará usted, Priscila, el caso de los chanchitos, vale decir coca prensada. Se le llama así, chanchitos, porque bueno, son paquetes de este porte, a cuyo interior está la coca prensada. Entonces, claro, uno se pregunta, y ya desde que se denunció ese caso de los chanchitos, que eran comercializados en el mercado de Villa Fátima, la duda era, bueno, pero ¿esta coca prensada es para el picheo o es para otra cosa? Entonces, este tipo de cosas fueron denunciando los propios pobladores de Yungas. Se ha denunciado también por parte de Adepcoca extorsiones, ya que ellos tienen el control de las carpetas de comercialización. En fin, ese tipo de denuncias fueron las primeras que se presentaron en el año 2017, pero posteriormente, en la medida que la confrontación entre grupos allá se acentuaba, se denunció también la existencia de grupos de choque que protagonizaban actos violentos contra gente que no estaba a favor del señor Franklin Gutiérrez, particularmente en dos localidades de Yungas, en El Choro y en Trinidad Pampa. Estas denuncias llegaron a extremos, ¿no? Se habló y se presentó ante el Ministerio Público ya el año 2018 denuncias respecto a la actuación de grupos de choque. Esas denuncias justamente motivaron la investigación judicial, resultado de la cual el señor Franklin Gutiérrez está hoy detenido con detención preventiva en el penal de San Pedro. Entonces, y hay bastante gente, según informe del Ministerio de Gobierno, que ha sido detenida. Algunos están en Chonchocoro, otros están en otros penales. Vale decir, estamos hablando de denuncias, investigaciones, detenciones, resultado justamente de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público y que está en manos del órgano judicial. Como resultado de esas investigaciones es que se han producido todas estas detenciones que le digo. Y bueno, el último episodio ha sido el que hemos visto en los últimos días. Inicialmente un señor Apaza, que es dirigente de la regional de Cofecay, el Consejo de Federaciones Campesinas de Yungas, en la Asunta, que fue asesinado. Luego se identificó al asesino como una persona que cobró por el asesinato, vale decir un sicario, y esa persona ha indicado que quienes lo contrataron eran gente adherente a Adepcoca del señor Franklin Gutiérrez. Posteriormente el asesinato de este señor, este joven Coico, ¿no?, cuya familia también ha denunciado el asesinato. Ahí surgieron versiones, Priscila, que decían que el gobierno estaba tras ese hecho delictivo, que había una especie de encubrimiento, de protección, y creo que esas versiones se cayeron por completo ayer
cuando la policía, en un operativo en Riberalta, en Beni, detuvo a 5 miembros de la familia Rafael Lluta, que serían los, bueno, según indican la denuncia, serían las personas que habrían cometido este asesinato de Miguel Coico. Esas personas han sido remitidas a la ciudad de La Paz y han sido presentadas esta mañana por las autoridades policiales. Por lo tanto, son absurdas las versiones que intentan atribuir al gobierno la confrontación o la violencia. Creemos que es el resultado de esta confrontación orgánica, en principio, pero que luego se fue derivando en hechos cada vez más violentos, y bueno, todos esos hechos están en investigación. Justamente me correspondió hacer una conferencia de prensa esta mañana aclarando este punto, Priscila, y el motivo de mi presencia acá también en su programa es para aclarar estos aspectos. Bueno, y usted hacía referencia justamente a lo que dice la oposición y los dirigentes también de ADEPCOCA, y voy a dar lectura a un tuit de Carlos Mesa, por ejemplo, dice: acciones autoritarias del MAS para confrontar a los productores de coca de los Yungas, crear organizaciones paralelas, promover mercados ilegales y reprimir a sus dirigentes legítimos, vulneran la ley 906 y pone en evidencia los intereses del gobierno. Hacen responsable al gobierno en dividir a este sector, como decían algunos opositores, como ya lo ha hecho con varios sectores, con los gremiales y demás. ¿Esto es así? ¿El gobierno ha dividido a ADEPCOCA? ADEPCOCA tiene divisiones internas que vienen desde el año 2017, y si el señor Carlos Mesa recién se da cuenta hoy, en año 2019, de esto, pues quiere decir que tiene muy malos asesores, gente que le informa muy mal. Pero además, creo que Carlos Mesa ha cometido un error con este Twitter, puesto que está apoyando una estructura, la de ADEPCOCA, al mando del señor Franklin Gutiérrez, encarcelado en este momento, que está acusado, está denunciado, está investigado por una serie de hechos violentos, ilegales, delictivos, y por lo tanto creo que es un error de parte del señor Mesa apoyar a uno de los bandos sabiendo que eso lleva a una mayor confrontación. Tal vez su cálculo era un cálculo electoralista, tal vez intentaba hacer daño al Ejecutivo, al gobierno, pero creo que esa toma de posición que ha hecho el señor Mesa, pues desde mi punto de vista es un gran error que ha cometido. Tal vez por ese motivo es que él no ha vuelto a hablar del tema de ADEPCOCA desde que sacó ese tuit, y encargó a los señores de Solvo, que administran la Alcaldía de La Paz, que hablen seguramente a nombre de su coalición. Yo creo personalmente, Priscila, que Solvo, que tiene a su cargo la Alcaldía de La Paz, pues tiene temas más importantes que atender con la administración de la ciudad, antes que dedicarse a este tipo de escaramuzas electorales. Entonces, mire, la verdad es que cuando leí ese Twitter, y revisando todos los antecedentes de violencia, todos los hechos denunciados, que no solamente son estos que ya detallé, irregularidades en la comercialización de la hoja de coca, el caso de los chanchitos, él habla de mercados ilegales. Bueno, ¿y qué de legal tiene eso de los chanchitos? ¿O el señor Mesa no fue informado de esto? Fue un caso de notoria publicidad hace años que se denunció esto y está en investigación, o las rendiciones de cuenta que le exige sus afiliados a ADEPCOCA, a la directiva de ADEPCOCA, y que no presentan. En fin, esa serie de denuncias que tienen que ver con irregularidades en el manejo de recursos económicos, pues se han sumado en el último tiempo. Por ejemplo, atentados a la propiedad pública. ADEPCOCA propició la toma de alcaldías, por ejemplo las de Irupana, la de La Asunta, atentados a la propiedad privada, atacaron la casa del alcalde de Chulumani, incendiaron su casa, en fin. Entonces, si el señor Mesa está apoyando esto, tendría que explicar a la opinión pública cuáles las razones por las que está haciendo eso. Ahora, viceministro, usted dice, Carlos Mesa está apoyando a esta directiva que es delincuencial, que daña la propiedad privada y todo lo demás. ¿El gobierno apoya a la otra dirigencia, o no dirigencia, al otro grupo de cocaleros de ADEPCOCA que piden elecciones, que están utilizando este lugar como Chuquiaguillo para poner justamente la hoja de coca? ¿El gobierno apoya a este sector?
A ver, esta mañana justamente yo mostré una fotografía, ¿no?, de un momento en el que la policía está dividiendo a los dos bandos, está en medio de los dos bandos. Y me parece que esa fotografía expresa precisamente la actitud correcta en relación a este caso. Yo la mostré porque era un archivo que nos lo remitieron, un archivo fotográfico que nos remitieron del Ministerio de Gobierno, y de verdad que se ve ahí muy claramente cuando en un momento de tensión entre los dos bandos, los que apoyan a Franklin Gutiérrez y los que lo cuestionan, pues la policía actúa dividiendo a ambos bandos y evitando una confrontación directa entre ellos. Me parece que esa es la actitud correcta, Priscila, y todos los informes que hemos recibido del Ministerio de Gobierno justamente tienen coherencia con esta actitud. Ahora, otra cosa son ya los casos de investigación, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando salen citaciones del Ministerio Público a determinado dirigente, este está en la obligación de presentarse. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que el segundo de ADEPCOCA, el señor Sergio Pampa, que tenía que presentarse hoy día a la Fiscalía, no lo hizo. Y no lo ha hecho, bueno, acudiendo a chicanas legales a través de su abogado, pero uno se pregunta, si es que todo está claro, todo es transparente, la actuación de ADEPCOCA responde plenamente a la legalidad, ¿por qué el señor Pampa se rehúsa a declarar ante el Ministerio Público una vez que ha sido citado? Entonces, yo justamente también mencioné en la conferencia de prensa este hecho, que algunos medios de comunicación no están tomando nota, no lo difunden, ¿verdad? El señor Pampa esta mañana debió haber declarado ante la Fiscalía y no lo hizo. Entonces, son casos ya de investigación judicial, investigación penal, y bueno, nosotros, como dije en la conferencia de prensa, vamos a ser respetuosos de los resultados de esas investigaciones. Entiendo la parte procedimental del Ministerio Público, la policía que tiene la obligación de buscar la paz, ¿no? Que no haya enfrentamientos. Es una obligación, no es algo positivo que quiere hacer la policía, no, es la obligación de la policía de mantener la pacificación. Pero en torno a este mercado, no sé si llamarlo mercado, pero este centro donde está funcionando, porque están comercializando la hoja de coca, no es legal. ¿El gobierno apoya eso? No, o sea, hay una normativa sobre el tema que tiene que ver con la comercialización de la hoja de coca. Y, a ver, recordemos algo. Se aprueba una nueva ley de la hoja de coca hace algunos años, ¿no?, que desde mi punto de vista es una buena ley, ya que, bueno, pues modifica aquellos aspectos que debían modificarse de la ley anterior, la ley 1008, puesto que había que diferenciar lo que es la hoja de coca dirigida a fines legales de lo que es aquella otra que, pues tiene otros fines. Sobre esto es importante también aclarar lo siguiente. Se ha estado mencionando en el último tiempo que hay dos tratos distintos, una cosa es en Yungas y otra cosa es en el Chapare, nada más lejos de la verdad. En los reportes que recibimos del Ministerio de Gobierno se indica que los procesos de erradicación, la cantidad de coca erradicada, la superficie erradicada, ha sido mayor en el Chapare que en Yungas, y eso es una constante en los últimos años. Entonces, decir que la fuerza de tarea conjunta que se encarga precisamente de esta erradicación no debería actuar en Yungas, como en su momento planteó el señor Franklin Gutiérrez, recordemos que dijo que la FTC salga de Yungas, ¿no? O ahora estamos escuchando algunos dirigentes que dicen la policía que salga de Yungas, no tiene que estar aquí. ¿Y por qué no va a estar la policía en Yungas? Si es que la labor de la policía es precisamente evitar que haya nuevas confrontaciones, nuevas víctimas, en fin, esa es su tarea. Y sabemos nosotros de pobladores de Yungas que han pedido que la policía se mantenga como garantía. Como garantía, ¿verdad? Entonces llama la atención que algunos dirigentes alineados con ADEPCOCA del señor Franklin Gutiérrez, pues estén manejando este discurso de decir la policía debe retirarse. Bueno, entonces hay una normativa, Priscila, hay reglamentos que tienen que ver con la comercialización y precisamente nosotros creemos que lo que se debe hacer es aplicar esa normativa y aplicar esos reglamentos. Pero ambos dicen que los mercados legales y el mercado legal en La Paz es ADEPCOCA. Así es.
Así ¿Y es. qué está pasando en Chuquiaguillo entonces? Bueno, si es que hay que investigar también aquello, pues que se haga, ¿no? Que se haga, pero en este caso diferenciando lo que es, digamos, esa comercialización, ya, si es que responde plenamente a los reglamentos y a la normativa legal, o no lo hace, pero diferenciando de otros casos, ¿no? En los que de verdad son delictivos porque se está presentando víctimas, ¿no? Esto del señor Coico, por ejemplo, tiene que ser esclarecido, Sí. ¿verdad? Y se tiene que identificar a los culpables. Se ha presentado ya, la policía ha detenido a 5 personas en Ribera Alta, ¿no? Yo me preguntaba, por ejemplo, cuando la policía informaba sobre esa detención, si esa familia no tuvo nada que ver con el asesinato del señor Coico, ¿por qué huyó? ¿Por qué escapó de Yungas hasta el Beni, ¿verdad?, donde fueron detenidos? Bueno, eso se esclarecerá ahora en la investigación que hay, pero de ninguna manera se puede aceptar, Priscila, que el gobierno o el ejecutivo esté dando algún tipo de protección, nada más alejado de la verdad. Para nosotros, si es que se presenta un delito, debe ser esclarecido, sancionados los culpables, y no nos importa el color político que vayan a tener. Yo insisto, por favor, entiendo y coincido con usted que la justicia tiene que investigar, la policía tiene que hacer lo propio, la reacción fue pronta, porque al parecer ellos buscaban irse hasta Brasil, entonces más bien que los agarraron a tiempo y se hará la investigación. Claro, salir de territorio nacional para de esa manera evadir La justicia. ¿no? Pero en el tema de Chuquiaguillo, me llama la atención que usted diga que se investigue lo que está pasando en el lugar. Si el propio ministro César Cocaricó dijo que este es un centro de acopio, pero se ha confirmado en la zona que se está comercializando. Y si ya se tiene ese conocimiento, ¿no deberían las autoridades reaccionar, accionar que se esté incumpliendo la ley? He escuchado las declaraciones del ministro Cocaricó. Efectivamente, él habla de que en Chuquiaguillo solamente se hace acopio, no se hace comercialización. Bueno, eso habrá que establecer, ¿no?, cuál es la verdad de los hechos. Si ¿Iría el gobierno a investigar, a ver si realmente está pasando eso? Más que el gobierno, creo que las instancias legales, ¿no? Porque todo esto está en investigación. Fíjese usted, ¿de dónde recauda Depcoca los dineros que recauda? Que no es poco, 700,000 bolivianos al mes, es una gran cantidad, es $1.200.000 al año, ¿verdad? Es una gran cantidad de recursos, precisamente porque la comercialización de la hoja de coca, que debe ser para fines legales, mueve una gran cantidad de dinero. Pero, ¿dónde están las rendiciones de cuentas? ¿En qué se utiliza esto? Si es que eso de los chanchitos que mencioné hace unos minutos es legal, desde mi punto de vista no es legal, eso es ilegal, ¿verdad? Todo eso está en investigación. Y bueno, como le digo, me remito a las declaraciones del ministro Cocaricó. Lo que él ha indicado es que en Chuquiaguillo únicamente se estaría haciendo acopio, no comercialización. ¿A quién le corresponde hacer el seguimiento a eso? Bueno, el propio Ministerio de Desarrollo Rural tiene un viceministerio de la coca, pero también el Ministerio de Gobierno tiene un viceministerio de Defensa Social, ¿no? O sea, ambas autoridades deberían ir a verificar entonces si hay estas denuncias y todo eso, a verificar que realmente sea un centro de acopio y que no sea un mercado de comercialización, porque eso está prohibido por ley. Sí, correcto. Pero entiendo ya que el ministro Cocaricó hizo esa tarea, ¿no?, de verificar que solamente se está haciendo acopio y no comercialización allá en Chuquiaguillo, ¿no? Pero incluso en aquel lugar, el mercado de Villa Fátima, donde, bueno, es legal la comercialización, hay que establecer si es que esa comercialización de verdad está siendo destinada a fines legales. Eso es lo que hay que establecer, porque hay denuncias que no pueden quedar en el aire. Repito, esas denuncias han motivado el inicio de investigaciones penales, y el resultado de esas investigaciones, sumados a otras figuras delictivas bajo las cuales fue acusado el señor, o fue imputado el señor Franklin Gutiérrez, es que él está en este momento en detención preventiva en el penal de San Pedro. Bueno, se tiene que investigar absolutamente todo, porque hay una ley y hay que cumplirla, ya sea de este lado o del otro, la ley se debe cumplir y las autoridades deben hacer el trabajo de investigar las mismas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, viceministro. No, al contrario, Priscila, un gusto como siempre estar acá en este espacio tan importante para, bueno, pues la ciudadanía paceña y nacional, entiendo también, ¿no? Muchas gracias. Así es, muchas gracias por haber estado acá. Bueno, tenemos recomendaciones, Ricardo.
Recomendaciones importantes. Hablamos de Colnature Sport, máximo rendimiento, 100% natural, asimilable y puro, dirigido a aquellas personas con